Usted pregunta, ese es mi anzuelo para ver con quién está usted. ¿Ah? Aparentemente. Bueno, señores periodistas, les agradezco mucho su presencia. Como ustedes verán, yo no tengo obstáculo con la prensa ni con las preguntas que la prensa de cualquier orientación quiera formularme. Les pido disculpas por la demora en el viaje, porque reportaron el aeropuerto en problemas mínimos de clima y tuvimos que derivarnos un momento a la ciudad de Chiclayo, pero finalmente aquí estamos. Y quisiera a través de ustedes saludar al pueblo cajamarquino, primero a los ciudadanos de la capital, Cajamarca, y luego a todos mis amigos, compañeros y conciudadanos del departamento. Venimos a tomar un contacto, que no es el último, con la población para ratificar nuestros objetivos como Partido Aprista y como Alianza Popular. Estamos convencidos que nuestro país puede recuperar un crecimiento veloz en su producción y por tanto generar más empleo para la población. Y creo que este es un mensaje fundamental para el departamento y la ciudad de Cajamarca, que por efecto de los precios internacionales en la minería, por efecto de la falta de obras en la misma velocidad que antes se hacían, por efecto de la falta de transferencias a los gobiernos municipales y el regional, están sufriendo las consecuencias de una recesión en cuanto al empleo y en cuanto a la producción. Pero creo que eso tiene respuesta, creo que eso puede paliarse, solucionarse, en tanto la economía mundial le da nuevos vientos a nuestro país. Y por eso, mi primer mensaje es para el campesinado, para los agricultores, para las comunidades campesinas del departamento, en cuya producción confío para mejorar la situación económica y social de la región de Cajamarca. Pienso que con el canon comunal, que es un recurso que debe entregarse directamente a todas las comunidades campesinas, no solamente a las que están al lado de la empresa minera, vamos a romper los círculos viciosos de la administración, de los trámites y las demoras, para entregar recursos concretos a fin de revestir canales, comprar tractores, mejorar la tecnología de riego, educar a sus hijos. Tengo mucha esperanza en que eso nos ayude a reducir la pobreza extrema, que es la que está siempre a nivel de las comunidades campesinas y agrarias. Tenemos naturalmente un conjunto de obras que proponer al departamento: la construcción del Hospital de Salud, que es un viejo reclamo, que tiene ya un terreno que se compró hace unos años y que lamentablemente no ha sido puesto en obra, y una especialidad oncológica, que es la que según las encuestas reclama mucho la población, por tener que ir a atenderse hasta Lima, al INEN, pudiendo ya con las nuevas tecnologías tener aquí un centro especializado en cáncer. Creo que tenemos que continuar la electrificación integral del departamento. Quedan muchos pueblos por electrificar, y en esto sí invoco, sin vanidad, pero como antecedente, que hicimos un gran esfuerzo en 1237 pequeños pueblos de Cajamarca. Cajamarca fue la región más, diré, electrificada,
y como tenía poco nivel de electrificación, su salto fue más grande, pero queda mucho por hacer. A pesar de 1.237 pueblos electrificados, recuerdo con mucho afecto cuando bajamos la cuchilla de electrificación en Hualgayo para 137 pueblos, o en La Grama, recuerdo Sicotocha, por ejemplo, poblaciones Citacocha importantes que fueron electrificadas gracias a este esfuerzo, pero queda mucho por hacer. Y tenemos conexiones eléctricas como la línea de transmisión Carhuaquero-Jaén, que nos permite distribuir esa energía. De manera que están los recursos, lo que falta es el trabajo. Falta, sí, esencialmente mucha agua potable en Cajamarca. Lamentablemente, como tenemos una población difundida y tenemos mucho pequeño poblado, se hace difícil y paciente llevar el agua potable, pero es un trabajo que hay que continuar, fortalecer e iniciar. Y la agricultura naturalmente no prosperará si no hacemos un esfuerzo junto con el canon comunal de represamiento de aguas, de siembra y cosecha de aguas, para evitar el peligro latente del calentamiento global que nos amenaza. La presa del Chonta, por ejemplo, es uno de los grandes proyectos. Culminar que en Huococha, siempre a medias, y ese es un problema que quisiera confrontar directamente en Cajabamba. Creo que todos estos temas son importantes. Continuar la edificación educativa nos complace mucho. He visto en Chota el San Juan, que es un gran colegio, aquí el San Ramón, el Santa Teresita, pero nos quedan muchos colegios que engrandecer para que los muchachos tengan orgullo de haber pertenecido a colegios con infraestructura fundamental. Y en cada uno de estos temas tenemos planteamientos. Yo saludo a las rondas campesinas, que son casi diré, autóctonas de Cajamarca, que han nacido aquí, a las que reconocimos en el primer gobierno legalmente y que esperan, porque contribuyen a la seguridad, contribuyen al ordenamiento social y son democráticas, esperan seguro de salud, seguro de vida para muchos de ellos, y como yo me he comprometido anteriormente, cumpliremos con dar locales ronderiles para que ellos tengan posibilidad de institucionalizarse mucho más. Estos son algunos de los temas, pero estoy a disposición de sus preguntas. Doctor García, mi nombre es Luis Mego, de Canal 4, corresponsal en Cajamarca. Al hablar usted de minería, le atañe exclusivamente, quizá que el proyecto Conga y otros proyectos no vayan al tema de los precios de los minerales, el precio internacional de los minerales. Sin embargo, en Cajamarca, lo que se vive es un conflicto no resuelto, de pareceres distintos dirigidos desde el gobierno regional, con cierto liderazgo, y que ha llevado incluso a la pérdida de vidas humanas. Este es un conflicto latente. ¿Solamente cree usted que es el tema del precio internacional de los minerales el problema con Conga, o es que acaso hay que solucionar un problema social, un problema ambiental aquí en Cajamarca? ¿De qué depende de que vaya un proyecto de esta naturaleza? Quiero decirles abierta y francamente, yo no voy a conguisar Cajamarca. Para mí Cajamarca no depende del proyecto de Conga. Hay muchos otros proyectos que pueden ser desarrollados y en los cuales no se produce esta contradicción tan grande que existe respecto a las lagunas, a los bofedales. Hay muchos proyectos que además pueden ser ampliados los existentes, y diré que todo puede hacerse si es que hay una buena relación con la población. Yo no considero que haya ningún proyecto, por importante que sea, que pueda justificar la pérdida de vidas humanas o el conflicto permanente y latente y la enemistad de la población. De manera que creo que queda abierto el diálogo, pero no creo que manu militari se pueda hacer ningún proyecto, ni soy partidario de eso. Alan, muy buenos días. Buenos días, viejo amigo de la República. ¿Cómo estás?
A muchos años, muchas campañas. Dígaselo de nuevo. Alan, después de Fujimori, que fue el verdadero outsider en aquel momento, apareció después Humala y ahora Julio Guzmán. Cada cierto tiempo se repite esta historia que parece es una maldición para los peruanos. Julio Guzmán está ahora suelto en plaza, le han puesto un par de banderillas, pero parece que ha resistido todos los puyazos. Bueno. ¿Quién es el enemigo del APRA el adversario político en estas elecciones para que Alan repunte? ¿Keiko Fujimori, Julio Guzmán, PPK o César Acuña? Nuestro adversario político básico es el fujimorismo. Representamos una opción popular y democrática distinta a los orígenes y a las fuentes del fujimorismo. Esto debo decirlo con toda claridad. Y estoy convencido que en una segunda vuelta el Partido Aprista y la Alianza Popular prevalecerían respecto al fujimorismo, especialmente cuando no es candidato Alberto Fujimori, que es el que representa lo grueso de la votación que aparece respaldando Fuerza Popular, es decir, el fujimorismo. Hay evidentemente, como tú has preguntado, con cierta maldad, pero así es, el señor Guzmán que ha aparecido, siempre aparecen en las elecciones personajes nuevos. Lo fue el señor Fujimori, que ofreció contra Vargas Llosa no dar un shock económico y social, y dio el peor shock económico y social que hemos sufrido. No lo olviden. Agosto de 1990. Y luego el despido de todos los trabajadores, y luego el manejo vertical y militar del país hasta en las esterilizaciones de las mujeres, sin ningún respeto a los derechos humanos. De manera que estas personas que proponen algo después hacen exactamente lo contrario. En el caso del señor Humala, ustedes saben mejor que nadie que aquí se dijo agua sí, oro no, y llegado al poder dijo conga sí o sí. Y aquí estamos, detenidos, porque con toda razón la población se sintió maltratada y engañada. No hablo del gas a 12 soles el balón, que es otro tema. Aparece ahora una persona sobre la cual, en términos individuales, no tengo objeción. Todos tienen derecho, un ciudadano que plantea eso. Sin embargo, ya tenemos la primera pista de lo que puede ser un shock antilaboral, cuando sus principales personeros, el presidente de su partido, ha dicho que van a flexibilizar los despidos y la legislación laboral. Le respondo en nombre del APRA que eso es absolutamente contraproducente, insocial e innecesario. La legislación laboral del Perú está bien, es suficiente, y solo cuando tenga la certeza de que los propios trabajadores plantean una modificación, podría plantearla. Pero no creo en que para generar más empleo hay que bajar los derechos y los sueldos de los trabajadores. Esa piedra de molino no es para que comulgue nadie. De manera que hay algo en común con estas personas que aparecen. Prometen algo y hacen exactamente lo contrario. Doctor García, buenas tardes. Señor. Soy alcalde de la Beta Radio. Económicamente Cajamarca está en receso. Si usted llega al gobierno, ¿qué va a hacer por Cajamarca? Señor, tenemos como partido y como Alianza Popular una concepción descentralista. Quiero decirles algo, y le ruego que verifique las cifras. El año 2005, la inversión pública en Cajamarca fue de 420 millones de soles. El año 2010, 5 años después, era de 1.245 millones. 800 millones más, 3 veces más de inversión pública. ¿Esto qué significa? Que cuando gobernamos, nuestro objetivo no era venir a hacer directamente las cosas, las pistas, las veredas, lo que tiene que hacer cada gobierno municipal o lo que tiene que hacer el gobierno regional. Siempre he creído que el presidente de la República lo que tiene que hacer con su gabinete de ministros es promover la generación del empleo, hacer crecer al país. Y cuando recibe impuestos,
entregárselos a la autoridad descentralizada. Para eso hemos hecho la descentralización. Entonces, cuando Cajamarca, por el canon minero, está recibiendo casi nada por los precios mundiales, entonces es cuando el Estado debe entrar a compensar eso mediante sus transferencias. Les ruego que pregunten al alcalde de Cajamarca o al alcalde de Baños o a cualquiera de los alcaldes del departamento. En promedio, la transferencia del Foncomún está en la cuarta parte de lo que era hace 5 años, en promedio. Y si además se les cae el canon minero, entonces comprenderá usted que la obra básica, que es la que se hace desde abajo y la que da empleo a la población, no se está haciendo. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es volver a las transferencias municipales. Inmediatamente preguntarán, ¿y de dónde? Ese es problema del gobierno central. El gobierno central tiene fondos de fortalecimiento fiscal todavía. El gobierno fiscal tiene líneas internacionales de crédito. El gobierno central tiene que reducir los trámites para favorecer una explosión productiva en el país que nos dé recursos y enviarlos automáticamente a los gobiernos municipales. Yo no creo en la obra hecha desde Lima, creo fundamentalmente en las transferencias descentralizadas y eso es lo que vamos a hacer. Doctor Jorge García de RPP Noticias. Saliéndose un poco del tema, el señor Fabre, que era asesor del señor Acuña, acaba de anunciarse que ha renunciado a seguir con su campaña, a acompañar a Acuña. ¿Qué opinión le merece usted esto? Bueno, tendría que devolver el $1,500,000 que cobró, porque ser asesor cobrando $1,500,000, es decir, no sé si 5 millones de soles, y llevar a esas consecuencias al señor Acuña, creo que debió reclamar anoche aquí en la Plaza de Armas el señor Acuña que le devuelva la plata a ese señor Fabre. Además, ese señor Fabre, que seguramente ahora dará una voltereta y se irá donde alguno de los otros candidatos, yo creo que ha demostrado que es simplemente una persona que no da resultados ni efectos. No me parece positivo que la política peruana vengan a manejarla extranjeros intrigantes. Eso es lo que pienso. Y creo que nosotros los peruanos debemos manejar nuestra política, nuestras ideas y nuestras propuestas. Jamás he contratado ni contrataría un asesor internacional de estos que vienen a fomentar entre nosotros odios, rencillas e insultos. No lo haría, no lo haré. Y creo que en adelante hay que desterrar a los Fabre de nuestro país. Buenos días, Cajamarca Televisión, Canal 21, Marco Siriaco. Si ustedes han hablado de los desaciertos de los fujimoristas y las bondades de su gobierno, me toca hacerlo, ¿no? Sí, pero ¿cómo entendemos entonces el tan bajo porcentaje de las encuestas y de los fujimoristas, casi en alguna oportunidad un 40%? Bueno, comprendo cuáles son sus tendencias y dónde está su corazón, pero es usted libre como todo peruano, todo peruano. Sí, yo lo acepto así, pero mire, cuando el 27 de enero del año 2001 tomé el avión volviendo después de 10 años de dictadura fujimorista, El Comercio tituló ese día: Alan García tiene 4% en las encuestas, faltando 60 días. Eso no me arredró porque yo confío en el pueblo peruano, confío en su capacidad de discernimiento, confío en que sabrá dispensar muchos errores de la historia del APRA, pero verá también las obras del APRA y se irá abriendo paso poco a poco la idea de un voto más responsable, más seguro, que le dé al país, sin trastornos posteriores, sin grandes conflictos posteriores, unos años de crecimiento y de empleo. Creo que eso es lo que podemos ofrecer y garantizar. Entiendo que hay muchas personas, y especialmente en Cajamarca, que todavía recuerdan algunas cosas positivas del gobierno de Alberto Fujimori. Sí, le tocó capturar a Abimael Guzmán, ¿cómo no? Claro, el trabajo lo tuvimos que hacer previamente varios años nosotros, pero le tocó, y en buena hora, por fin. En segundo lugar,
redujo la inflación, que era un problema continental, no solo peruano, pero le tocó reducirla como la redujeron Argentina, Venezuela y otros países al mismo tiempo. Y hizo obras pequeñas pero multiplicadas. Eso es una virtud que se le reconoce, y le reconocen pobladores, especialmente de la agricultura cajamarquina. Yo lo sé, pero ese es Alberto, y Alberto está en la cárcel. Entonces, en la campaña veremos qué es lo que realmente ofrecen quienes no están en la cárcel. Y yo creo que en ese caso, el Partido Aprista, la Alianza Popular, tendrá muchos más argumentos que mostrar. Mire, por ejemplo, me valdré de sus medios si es que alguno está en cadena. Hace poco tiempo tuve verdaderamente la emoción de ir de Chiclayo a Chota y luego a Cutervo. Yo siempre la hice 7 veces en la carretera empedrada en el siglo XIX. Y eso significaba 14 horas. Ahora llegamos en 3 horas y 15 minutos. Y cuando volvimos con el pilotaje de este señor, Omar Quesada, volvimos en 2 horas y media en la noche, cosa que no recomiendo. Pero, es decir, esa carretera es una obra fundamental, lo que se hizo en Chilete, San Pablo, en fin, colegios emblemáticos. Creo que la población, por eso le respondo con toda confianza, al final verá y decidirá. Y estoy convencido que el voto seguro primará por sobre cualquier aventura. Doctora García, señora. Jenny Cortellana, de corresponsal. Usted habla como una de las directores todas en el sector educación, los colegios emblemáticos. ¿Qué decir si más del 60% de los colegios no son terminados y siguen en desuso, no están implementados? Vaya a preguntarle al señor Humala eso. Porque es un crimen lo que han hecho. Es un crimen lo que han hecho con algunos colegios. Se han demorado innecesariamente, mezquinamente, como se demoraron con el tren eléctrico los fujimoristas, y no lo continuaron 10 años. Pues estas personas, vayan a Ferreñafe y vean el colegio Iturregui, para comenzar, concretamente. Ese colegio se quedó en 70%, tengo las fotos. Es decir, 2 meses más y lo entregábamos a los alumnos. Llegó el gobierno de Humala, y por mezquindad y porque hay que decir cosas malas, dijo, no, esto está mal hecho, las fallas estructurales, el contrato, etcétera, etcétera. Durante 5 años los alumnos, 1.500 alumnos del Colegio Iturregui, han estado en galpones hechos por un tiempo. Y recién ahora se va a hacer la tercera licitación para ver quién completa el 30% a un sobreprecio enorme, porque han pasado 5 años. Entonces, esas culpas son culpas del señor Humala, que por mezquindad o incapacidad no quiso terminar las cosas que quedaron. Un gobierno democrático, no un gobierno como este, acaba las cosas que están. Termina lo que hay que terminar, porque el pueblo no tiene por qué pagar los odios de los políticos. Señor García, en cuanto a la candidatura de Julio Guzmán, esta se ha visto cuestionada por algún pueblo del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Y ya que tocamos el tema de Guzmán, ¿cree usted que es el candidato del actual gobierno humanista? No lo digo yo. El señor Urresti, que es candidato del nacionalismo oficialmente, se ha dirigido abiertamente a los Humala, a la señora Nadine Humala, para exigirle, diga usted quién es el candidato que ustedes apoyan, quién es el candidato del gobierno. Si lo dice el señor Urresti, que ha sido ministro y hombre de confianza de la pareja Humala, eso me releva de decir que es el candidato del gobierno. De manera que en ese tema creo que ha respondido el señor Urresti. En cuanto al señor Guzmán, mire, yo no he querido declarar mucho sobre ese tema. Declaro sobre sus posiciones antilaborales. Declaro sobre la amenaza de un shock ultraderechista en este tema. Pero el Jurado Nacional de Elecciones ha tomado una decisión. Caballero, como dicen los jóvenes. No hay nada que hacer. Ya a quejarse al muro, a llorar al muro, no queda otra cosa. Ahora, lo que sí algunos candidatos, y les doy la razón, el señor Guerra García, por ejemplo,
con todo derecho dice, a nosotros nos obliga a cumplir puntillosamente todos los reglamentos y las leyes y la elección y que la OMPE participe en la elección, etcétera. Y a esta persona que no ha hecho eso, la pasan por agua tibia. ¿Por qué? ¿Porque es candidato del gobierno? ¿O porque hay mucho dinero detrás? Dinero de maquillaje. Y saben que me refiero a que hay una empresa de maquillajes a la que pertenece el señor Aguirre, esa que quiere dar el shock antilaboral, pues, que en su propia empresa no respeta derechos laborales, que tienen al destajo a todas las señoras que trabajan, no quieren tener a todos los peruanos al destajo, sin ninguna estabilidad, sin ningún derecho. Eso es lo que respondo. Señor García, hay un tema que siempre siguen los gobernantes, prueba de ello también tenemos al presidente regional, presuntamente está cancelado por actos de corrupción. ¿Cómo rezagar en un posible gobierno a este tema, señor García? Lamentablemente Cajamarca sufrió, diré menos que Ancash, que fue el paroxismo, el extremo ya de la creación de un reinado feudal. Yo tengo una teoría que es la siguiente, soy absolutamente descentralista, señores. Se lo digo, no creo que Lima y menos el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente tenga que hacer las cosas, sino el pueblo. Pero hay una falla enorme en nuestra Constitución, inmensa, y es lo que llaman la subsidiariedad. Es decir, lo que puede hacer el gobierno municipal no lo hace el regional, lo que puede hacer el regional no lo debe hacer el gobierno central. ¿De acuerdo? Se transfieren los recursos, por eso transferimos. Pero ¿qué pasa cuando ocurre que el gobierno municipal ni quiere, ni puede, ni sabe? O se enrede en un escándalo corruptivo en una obra. O el gobierno regional. Resulta que la Constitución nos faculta a que en ese caso, y solo en ese caso, el gobierno, el Poder Ejecutivo, intervenga a la obra. Yo creo que falta en nuestra Constitución eso. En la Constitución del 79 se facultaba, democrática, se facultaba al gobierno central a intervenir un gobierno regional en caso de desorden financiero o caos. En la Constitución del 93 de Fujimori se quitó ese artículo. Y entonces uno no tiene como presidente ningún instrumento cuando ve que se están cometiendo tropelías de ese tipo, porque cometería infracción constitucional. Lo que tenemos que hacer es poner en nuestra Constitución exactamente eso. El gobierno nacional no se mete cuando está haciendo la obra, el regional y el municipal. Pero cuando el municipal o el regional no vacunan a los niños, por ejemplo, que es lo que ha ocurrido en varias regiones, tiene que intervenir el Ministerio de Salud, porque no se puede lavar las manos. Entonces tiene que haber una subsidiariedad al revés también. No intervengo cuando el gobierno hace lo que debe hacer el municipal, pero cuando no puede ni sabe, hay que intervenir. Entonces, no hubiéramos tenido un hospital que debió terminarse rápidamente, aquí el regional, pero que se demoró años, no sé por qué, estarían calculando comisiones, estarían calculando, jugando en tensiones entre ellos. Si hubiera tenido la potestad constitucional que planteo ahora, justamente para evitar esos casos, hubiéramos intervenido y en 8 meses acabamos el hospital. Es decir, creo que la República es solo una y el pueblo es solo uno, y la obra debe hacerse. Ojalá la haga bien el municipal o el regional, pero si no la hacen, hay que intervenir, dando cuenta al Congreso y por un tiempo señalado, no para siempre, porque rompemos el descentralismo. Estimados señores periodistas, les agradezco mucho sus preguntas, pero debo partir a una reunión. Una última reflexión sobre el tema de Puña, que reparte dinero, el plagio y cosas por el estilo, que sigue en carrera y que podría también eventualmente salir de la contienda por investigación que se le ha abierto. Bueno, con el antecedente Guzmán, es decir, pasar por agua tibia las cosas, estoy seguro que el señor Acuña no saldrá de la carrera. Pero no importa, ninguno de los dos llegará a la segunda vuelta. Gracias.